Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jen Stewart, séptima edición, y de la octava edición, Cálculo de una variable, trascendentes tempranas. El ejercicio es el número 5 de la página 382 de la séptima edición. Este mismo ejercicio que está ubicado en la página 388 de la octava edición. Se da la gráfica de una función. Estime la integral de 0 a 10 de f de x usando 5 subintervalos con a los puntos finales derechos, b los puntos finales izquierdos y c los puntos medios. Esta es la gráfica que da el ejercicio. Vamos aquí a colocar las divisiones de 0 hasta 10 y la parte vertical desde menos 2 hasta 4. Vamos a hacer la parte A, los puntos finales derechos. Dado que A es igual a 0, B igual a 10 y N igual a 5, en toda integral el valor inferior, el que está por debajo de la integral, límite inferior corresponde a A, que será 0. Límite superior corresponde a B, que corresponde a 10. Y N es el número de subintervalos que da el ejercicio, que son 5. El ancho del subintervalo es delta x es igual b menos a sobre n. B corresponde a 10, a corresponde a 0, dividido por 5, eso es igual a 2. Cada rectángulo que vamos a graficar tiene de ancho 2. Y partimos desde el valor de 0. Entonces, de 0 a 2, el primer rectángulo que vamos a dibujar debe ser de longitud 2 y la altura debe ser 1. Siguiente rectángulo de base 2 y el 4 coincide con el 0. Siguiente rectángulo que va de 4 a 6, el 6 coincide con el menos 2 según la gráfica. Siguiente rectángulo que va de 6 a 8, el 8 coincide con el 2. Y finalmente este rectángulo de base 2 y altura 4. El primer rectángulo que vamos a dibujar o trazar es un rectángulo de base 2 y como piden puntos finales derechos, siempre me voy por el extremo derecho de esta base, que es el 2, y me desplazo verticalmente hacia abajo, que este 2 corresponde a menos 1, o sea que el ancho sería 2 y altura 1. Siguiente rectángulo, va de 2 a 4, noten que el 4 corresponde al 0, aquí no se forma rectángulo. Siguiente rectángulo que va de 4 a 6, la parte derecha de este rectángulo, la base de este rectángulo, coincide con el 6 y el 6 corresponde a menos 2 según el gráfico. Siguiente rectángulo, base 2, la parte derecha de esta base corresponde al 8 y ese 8 según el gráfico corresponde a 2. Siguiente rectángulo, base 2, la parte derecha es el 10 y el 10 coincide con el 4. Siempre que dibujemos rectángulos con puntos finales derechos, para rectángulos que están por encima del eje X, la parte superior, la esquina superior derecha coincide con la gráfica. Y rectángulos que están por debajo del eje X, la parte inferior derecha, la esquina inferior derecha coincide con el gráfico. La integral de 0 a 10 de f de x por dx es la diferencia de áreas, es decir, el área neta, donde A1, rectángulos azules, es el área de la región arriba del eje X, y A2, rectángulos amarillos, corresponde al área de la región debajo del eje X.
La integral de 0 a 10 de f de x es igual a a1 menos a2, donde a1 corresponde a la parte positiva y a2 son los rectángulos que están en amarillo, la parte negativa. Igual al área del primer rectángulo, que sería en azul, 2, base 2, altura 2, más base 2 y altura 4, menos la parte inferior, base 2, altura 1, más base 2 y altura 2. Resolviendo estas operaciones, esto daría 12 menos 6 igual a 6. La integral corresponde a 6 usando los puntos finales derechos. La parte B, los puntos finales izquierdos. Nuevamente se toma el gráfico que da el ejercicio, divisiones que van de 0 hasta 10, verticalmente de menos 2 hasta 4. Para 2 le corresponde menos 1, para 4 corresponde a 0, para 6 le corresponde menos 2, para 8 corresponde 2, y para 10 le corresponde el 4. Puntos finales izquierdos. Como son puntos finales izquierdos, el rectángulo que se va a dibujar, la parte izquierda de ese rectángulo, la base B, coincide con la gráfica. O sea que el primer rectángulo sería entonces de base 2 y altura sería justamente de 3. La parte izquierda, el 0 corresponde al 3. De 2 a 4 la parte izquierda es el 2. Entonces sería el 2 coincide con el 1. Con el menos 1 decimos que el área o el rectángulo sería de base 2 y altura 1. Siguiente rectángulo que va de 4 a 6. La parte izquierda coincide con el 4. Aquí no se forma rectángulo porque el 4 coincide con el 0. Siguiente rectángulo que va de 6 a 8. La parte izquierda es el 6 y el 6 corresponde al menos 2. Siguiente rectángulo que va de 8 a 10. La parte izquierda de 8 a 10 corresponde al 8 y el 8 corresponde a 2. La integral de 0 a 10 de f de x es igual al área a1 menos a2. Recordemos que a1 corresponde a los rectángulos azules y a2 los rectángulos amarillos. Azules son positivos y los negativos corresponden a los rectángulos amarillos. Igual, para los azules, 2, que es la base, por altura que es 3, más 2 por altura que es 2, menos los rectángulos en amarillo, base 2, altura 1, primer rectángulo, más base 2 y altura 2. Resolviendo estas operaciones, esto me da exactamente 10 menos 6 igual a 4. La integral de 0 a 10 de f de x por dx de esta función, utilizando los puntos finales izquierdos, corresponde a 4. La parte C, los puntos medios. Aquí obviamente vamos a ubicar los valores numéricos desde 0 hasta 10 y desde menos 2 hasta 4. Los puntos medios es que la base de cada rectángulo, el punto intermedio corresponde justamente a la mitad de 2, que corresponde a 1. Aquí sería 1. El siguiente rectángulo sería la mitad es 3. Para el siguiente 5. Siguiente 7 y siguiente 9. Siempre los puntos intermedios, aquí en este caso, corresponden a los números impares. Estos puntos intermedios, que son el 1, 3, 5, 7 y 9, aquí los ubicamos. Para 1 le corresponde el 0. Para 3 le corresponde menos 1. Para 5 le corresponde menos 1. Para 7 le corresponde 0. Para 9 le corresponde el 3. Primer rectángulo, base 2, y noten que la altura
de este rectángulo corresponde al 1 y 1 corresponde a 0, aquí no se forma rectángulo. Siguiente rectángulo, de 2 a 4. Base 2 y altura le corresponde el punto intermedio que es 3 y 3 le corresponde a menos 1. Sería este rectángulo. Siguiente rectángulo que va de 4 a 6, punto intermedio el 5. El 5 le corresponde al menos 1. Se forma un rectángulo de base 2 y altura 1. Siguiente rectángulo que va de 6 a 8, punto intermedio el 7. El 7 le corresponde al 0. Aquí no se forma rectángulo. Siguiente rectángulo de 8 a 10, punto intermedio el 9. El 9 le corresponde al 3. Base 2 y altura 3. La integral de 0 a 10 de f de x por dx es igual a A1, que son los rectángulos azules, menos los rectángulos amarillos. Entonces igual a 2 por 3, que es el rectángulo que está en azul, base 2, altura 3, menos los rectángulos en amarillo, base 2, altura 1, más base 2 y altura 1. Eso es igual a 6 menos 4 igual a 2. La integral de 0 a 10 de f de x de esta gráfica es igual a 2 utilizando los puntos medios. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.